compartir. Hoy nos ponemos a tono un poquito con lo último que vimos, que fue la distribución binomial. Y hoy vamos a empezar a ver la otra distribución discreta, que es la distribución Poisson. Vemos esa distribución, hacemos ejercicios y también vemos cómo una binomial bajo ciertas condiciones se puede aproximar a una distribución Poisson. Bueno, voy a empezar a compartir. Permítame un segundito, por favor. Bueno, ahora sí. Esto fue lo último que vimos de la distribución binomial. Que esta es su función. Recuerden que tiene dos parámetros. N, que es el número de ensayos o el tamaño de la muestra, y P, que es la probabilidad de éxito. Recordemos que P es una proporción o es una probabilidad y siempre será caso favorable sobre el número total de casos. Aprendimos a manejar su función, aprendimos a reemplazar, a buscar los valores en la función, en la función Excel y en la tabla, ¿sí? Hicimos estos ejercicios. Esta es la tabla, que este es el valor de N, que trabaja para varios P, y donde se cruzan los dos es donde uno busca esa probabilidad, que X va desde 0 hasta el valor de N, ¿cierto? Si aquí N vale 3, pues X va de 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Bueno, eso ya lo vimos. Como observación importante, el valor esperado de X o la media para una distribución binomial es N por P. Profe, una pregunta, un momento, por. Sí. ¿Está compartiendo pantalla? Sí. A mí no estoy viendo. ¿Ustedes sí la están viendo? Sí, profe, yo sí. Sí, yo estoy compartiendo. De todas maneras, ustedes tienen esta presentación, si no estoy mal. Yo las pasé. Bueno, del valor esperado de X es mu, es igual a N por P. Su varianza es NP por 1 menos P. Y pues la desviación es la raíz de la varianza, ¿cierto? Aquí hay otros indicadores que vienen desde estadística descriptiva, que es el coeficiente de kurtosis y el sesgo, pero no me voy a enfocar en esos valores. Bueno, los que tienen un archivo en Excel lo van a abrir, vamos a empezar una hoja nueva. Los que no, pues su cuaderno y una calculadora. Bueno, entonces vamos a empezar con la distribución. Se escribe Poisson como veneno y se lee Poisson, distribución Poisson. Entonces es otra distribución discreta, donde la variable aleatoria que representa, esto es muy importante, el número de eventos independientes que ocurren a una velocidad constante en el tiempo o en el espacio. Tiene un único parámetro que se llama lambda, ¿cierto? Y ese lambda es un promedio
por unidad de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, número de clientes que entran a un supermercado en 1 hora, en 10 minutos. Número de solicitudes procesadas por la alcaldía para el plan de ayuda en un periodo específico, por ejemplo, de marzo a julio, o en un espacio específico, por ejemplo, número de bacterias que se encuentran en un cultivo. Cuando uno trabaja con lambda, las probabilidades que preguntan tienen que estar definidas bajo ese mismo periodo de tiempo. O sea, si me preguntan por semana, la probabilidad debe hacer referencia a esa semana. Si me preguntan la probabilidad en otro periodo de tiempo, por decir días, meses, tengo que llevar todo a una misma unidad de tiempo. Ahorita hacemos un ejercicio. Bueno. Se emplea, tiene gran uso en estudios de cola o teorías de colas. Por ejemplo, cuántos cajeros deben estar abiertos en un supermercado en determinadas horas o en un banco. Entonces, esta distribución es de mucha utilidad para hacer ese tipo de estimaciones. Bueno, ya dijimos que cuando, lo vemos más adelante, que cuando la distribución binomial tiene una probabilidad muy pequeña y n es grande, podemos aproximar esa distribución binomial a una distribución Poisson. Esta es su función de distribución, que esto en realidad lo que me hace es calcular la probabilidad en un punto. Probabilidad para la variable aleatoria X con un parámetro lambda. Voy a sacar mi punterito. Es esta. Es igual a E, que es el neperiano, que es 2.7172. En Excel hay una función que es exponencial, ¿cierto? Para que ahorita la trabajemos. Les dice que es E a la menos lambda, todo eso multiplicado por lambda a la X sobre X factorial. Desde valores para X iguales 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Nomás como por ayudarle. ¿Cómo? 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Mire que aquí no hay un valor determinado de n. O sea, vamos a darnos cuenta que a medida que la X incrementa, esa probabilidad tiende a 0. Lambda debe ser mayor que 0. Y es igual a 0 en otro caso. Bueno. Vámonos entonces para Excel. Se me perdió mi archivo. A ver si lo tengo acá. Bueno, aquí lo tengo. Bueno, vamos a trabajar. Voy a aumentarle un poquito el tamaño. Traten de tener los valores en las mismas celdas que yo les digo, ¿cierto? Entonces yo me traje la función, ¿cierto? Es una copiecita de la función. Entonces voy a ir escribiendo en cada celda, en cada columna, los parámetros, para que ahorita la resolvamos. Bueno, entonces el primero... Profe, ese signo... Lambda. ¿Sabes dónde lo pueden insertar? En símbolos y buscan griego. Símbolos griegos. Beta, Está beta.
profe, está a la izquierda. A la izquierda. ¿En qué parte? Estoy cieguita. Pero es Profe, en pero es en la parte superior. Sube y en la parte izquierda ahí está. la primera. No, ya me pasé. Bueno, si no... Véalo acá, después de la K. En símbolo griego si dice iscoptos, no sé. Después de la K viene lambda. Es el que vamos a utilizar. Y ese lambda se escribe así. Lambda, MB, lambda. Pues escribí ese valor, ese título de lambda en la celda B7. Inserté su símbolo. Vamos a ver si me está así. En la celda B8, para que nos, digamos, como que nos agilicen los cálculos. A ese valor de lambda le voy a dar el valor de 1. ¿Sí? Yo puedo aquí, por ejemplo, tener el valor de 2 y él me recalcula. De 3 y él me recalcula, pero empecemos con un 1. Bueno, entonces voy a poner esta primera parte que es e a la menos lambda. ¿Sí? Aquí lo tengo. O sea, esta expresión e a la menos lambda siempre va a ser una constante. Lo único que va a ir cambiando es la x, pero lambda es fija, e a la menos lambda es fija, va cambiando la x y obviamente el x factorial. Entonces yo les decía que en Excel hay una función que se llama exponencial, exp. Y hago referencia a menos lambda. ¿Y lambda en qué está? Está en la celda B10. Este primer valor les tiene que dar 0.3678. Vamos a la par. No, pero espere otro, no estamos bien. Bueno. Profe, a mí no me dio eso. Ah, Sí, no. Ya, mira, no le puse el negativo. Sí, tiene que ponerle negativa porque es e a la menos lambda. ¿De dónde saco esto? De la función e a la menos lambda. Listo. Ok, bueno. Voy a poner a variar x. Le voy a dar 8 valores. El 0 empieza en la celda de 10. 0, 1, 2, 3, hasta 8. Bueno. Para que esa x 0, 1, 2, porque por acá abajo tenemos una expresión que es x factorial, ¿cierto? O sea, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial. Listo. Entonces ya tenemos ya la menos lambda. Nos falta este término, lambda a la x.
Entonces, lo van a hacer lambda a la X. Simplemente escoger ese valor de lambda, que siempre va a ser fijo, o sea, lo tienen que anclar, y lo elevan a la X. Pueden utilizar la función potencia si quieren. Que él pregunta, ¿a qué número lo vaya a elevar a la potencia? Es lambda, ¿cierto? Que está en la celda B10. Y la potencia empieza en la celda D10. Es un valor que va cambiando cada vez que X se incrementa en 1. Entonces, la primera vez me da 1. O sea, lambda a la 0, cualquier número elevado a la 0, me da 1. Hacemos el primero y simplemente le damos un doble clic y lo copiamos. Sí, me paro acá y simplemente un doble clic. Recuerden que tienen que anclar el valor de lambda, o sea, la celda B10, con pesos. Bueno, entonces ya tengo E a la menos lambda, tengo lambda a la X. ¿Qué me falta? El X factorial. Lo vamos a calcular en la siguiente columna. Recuerden que hay una función que se llama fact, factorial de un número. Entonces, simplemente él me pregunta cuál es el número, entonces yo simplemente le digo, a ese número está en la celda D10. Hago el primero y simplemente copio. Entonces, factorial de 0, 1, factorial de 1, 1, factorial de 2, 1 por 2, factorial de 3, 1 por 2 por 3, de 4, 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente. La celda G8 ya vamos a calcular la probabilidad, ¿cierto? Para esa variable aleatoria X con un parámetro lambda. La van a calcular ustedes solitos. O sea, ya tienen E a la menos lambda, que debe ser fijo. Ya tienen lambda a la X. Hacen esa multiplicación y todo eso lo dividen sobre X factorial. Me dice cuánto les da la primera. Y la comparamos. Listo. Miremos. La voy a editar. La celda C10, que es E a la menos lambda, es un valor constante. Entonces, por eso lleva el signo de pesos, por lambda a la X, que está en la celda E10. ¿Sí? ¿Por qué no la anclo? Porque va variando, ¿cierto? A medida que X incrementa. Porque siempre me da 1, porque lambda vale 1. En el momento en que yo le cambie el valor a lambda, me da un valor diferente. Sobre X factorial.
sea, sobre la celda F10. ¿Por qué no la anclo igual? Porque va variando cada vez que se incrementa la X. Entonces, hago la primera y ya lo otro simplemente le doy doble clic. Miren lo que yo les dije ahorita. Voy a borrar esta. Que a medida que la X se aumentaba, esa probabilidad va disminuyendo. La primera es fija, a punto 3678, luego baja a punto 1839, luego a 0.06, 0.015, 0.003, 0.0005, aquí ya prácticamente nos da 0, ¿cierto? 7.3 por 10 a la menos 5, y aquí ya 9.1 por 10 a la menos 6. Ahorita cuando hagamos el histograma se van a dar cuenta. Muy bien. Y en la columna H me van a hacer la probabilidad acumulada. Recuerden que la primera es igual a la celda G10 y la segunda, obviamente voy acumulando, que es esta, la G11 más la anterior, que está en la celda H10. Hago eso y simplemente copio. Profe, qué pena, ¿me vuelve a repetir ese pedacito, porfa? Bueno, la primera, haga de cuenta que está calculando la frecuencia relativa acumulada, ¿sí o no? La primera es la misma, G10. Ajá. La segunda es la G11, ¿sí? Más la anterior, que está en la celda H10. Ah, ya. Y ya Bueno, simplemente un doble clic y copio. profe, gracias. Miren que la última nos debe dar 1 o aproximadamente 1. Cuando uno está trabajando con la distribución Poisson y supongamos que el último valor me da 0.9, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que seguir haciendo iteraciones, ¿cierto? O sea, más repeticiones para valores de X mayores, para que al final el acumulado de esas probabilidades me dé 1. ¿Hasta aquí estamos bien? Profe, ¿cómo es lo de la probabilidad que no me da 0? ¿Cómo? En la probabilidad. No te da 0 al final. Pues la fórmula, ¿cuál es? Multiplicarlo de la Multiplicar celda todo, o sea, B10. la menos lambda, la C10 y anclarla por lambda la X y eso dividido sobre X factorial. La única que permanece fija es E a la menos lambda. Miren acá. Bueno. Ustedes ya saben hacer un gráfico, entonces me van a graficar la variable X que va en el eje X, la variable Y es la probabilidad. Me insertan un gráfico de dispersión. Tiene que dar algo así.
lo que yo dibujé, esa probabilidad puntual y también la probabilidad acumulada. Mire que este es el 1 y al final me tiene que dar para las últimas probabilidades prácticamente 1. Y esta azulita es la probabilidad, lo que yo les decía, aumenta, aumenta y los últimos valores prácticamente son 0. Prácticamente no, son 0. Profe, ¿qué columnas cogiste para graficar eso? Qué pena. Mira, cogí estas dos. Cogí No. la probabilidad y la probabilidad acumulada, la f de x mayúscula. Probabilidad de que x sea menor o igual que un x. Profe, Hola. es que me resultó algo y me toca retirarme. Entonces la clase queda ahí en la plataforma. Sí. ¿Y qué te pasó? Algo de último minuto, pero me toca retirarme. Bueno, ok. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno. Ya todos tienen el histograma. Aquí calculamos la probabilidad haciendo uso de la función. ¿Cuál función? Esta que vimos aquí al principio. El Excel tiene una función, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa función? Se llama Poisson. Creo que hay dos. Voy a mirar. Sí, hay una que llama Poisson.dist distribución o solamente Poisson. Yo cogí la que dice Poisson.dist. Y miremos qué parámetros tiene. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a calcular la probabilidad, ¿cierto? Para un lambda igual a 1 y para un x la primera vez igual a 0. Entonces, ¿qué información me pide? Me dice, ¿cuál es el valor de x? Entonces, yo me voy donde está la variable x, que está en la celda D10. ¿Sí? Mire que la aquí afuera me escribe 0. Luego me pregunta que cuál es la media, cuál es el promedio. Ese promedio lo tenemos en la celda B10. Véala acá, B10. No tengo pasaje por el... B10. Como es un valor constante, lo tengo que anclar. ¿Qué es anclar? Ponerle F4. Y también, igual que la binomial, tiene un switch, ¿cierto? Que puede tomar el valor de 0 o de 1. Como estamos calculando probabilidades puntuales, o sea, que x sea igual a 0, que x sea igual a 1, a 2, ese switch vale 0. Ahorita que quiero calcular la acumulada, lo puedo hacer con esta misma y simplemente le cambio ese switch por el valor de 1. O lo hago como hicimos ahorita la acumulada. Mire que el primer valor me da 0.367879. Igual a esta de acá. Entonces, hago la primera y simplemente con un doble clic copio. Exactamente los mismos valores. Vamos a hacer esta acumulada. Que también la puedo sacar por suma, lo que nos quede más fácil. Entonces lo mismo, me pregunta cuál es el valor de x, se lo doy. Me pregunta cuál es el valor de la media, se lo doy y le doy F4. Y digámosle que el switch vale 1.
Simplemente aquí le doy un doble clic. Sigo copiando. Mire que me da exactamente este valor, .9999. ¿Sí? Entonces tenemos dos maneras de calcular esa probabilidad acumulada. Sumando, ¿cierto? O utilizando esa distribución Poisson. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer esos cálculos. Me van a calcular la probabilidad de que X sea menor que 5. Otra, la probabilidad de que X sea mayor que 5. Profe, ¿cuál es la segunda? Qué pena, que mi mamá hizo bulla. Ya voy. Espéreme, inserto por acá. Voy a borrar esto por acá. Entonces, la primera que vamos a calcular es probabilidad de que X sea menor que 5. La otra que yo les dije fue probabilidad de que X sea mayor que 5. La otra, probabilidad de que X sea mayor o igual que 5. Todas son parecidas pero distintas. Calcúlenme, lo van a hacer de dos maneras. Recuerden que estamos trabajando con un lambda igual a 1. Básicamente es lo que tienen que saber. Entonces, tenemos también, lo van a hacer de dos maneras. Uno, fijándose en la tabla, ¿cierto? La otra, aplicando esa función de distribución de Poisson. Y aquí tenemos que aplicar las mismas propiedades que aplicamos para la distribución binomial. Recuerde que el cálculo de una probabilidad siempre lo tenemos que llevar a menor o igual. Siempre. Si me dicen menor, lo llevo al entero próximo. Menor o igual. Si me dicen mayor, uno menos su complemento. Menor o igual. Si me dicen mayor o igual, uno menos su complemento que es menor. Y de ahí lo aproximo al entero más próximo. Voy a ir calculando estas. A las 8:42 le doy, posible que en 15 minuticos no lo hagan.
Bueno, me voy a hacer estas. Tienen hasta las 9. Profesor, lo hacemos como la clase antepasada, que era 1 Sí, menos la sí. probabilidad. Ah, Para el primero lo tienen que llevar a menor o igual. La menor que 5 es menor o igual que 4. Para mayor que 5 buscan su complemento, que es 1 menos ta, ta, ta. Aquí buscan también su complemento. Aquí nos fijamos primero, ¿cierto? Entre 3 y 6. Este pedazo de acá. Aquí es igual.
Bueno, entonces listo, ahí pues, me dio valores altos, pero no sé si esté bien.
¿Listos? ¿Listo, muchachos? Bueno. Probabilidad de que X sea menor que 5, que es igual. ¿no? 99%. Pero, ¿cómo la escribo? Probabilidad de que X Sea menor o igual a 4. sí, menor o igual que 4. Pues, uno dijimos, nos podemos fijar acá, ¿cierto? Menor o igual que 4, o sea, 0.9963. Y otra manera es con la función. Busquémosla. Pasó. Usted me dice el valor de X, ¿cuánto vale? 4. La media, 1. Del switch, 1. .9963.402, igualitico. Bueno, la siguiente, aquí es igual. $99,949%. Pero, ¿cómo la expreso? A, probabilidad de X menor o igual a 6. ¿Cómo? Probabilidad de X menor o igual a 6. Podría ser también la probabilidad de que X mayor o igual a 6 o menor que 8. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos más? Busquemos el complemento, Profe. 1 menos. Probabilidad de que Profe, yo X tengo sea... una. Sí, 1X, sí, probabilidad de que X sea menor igual a sí, 5. sí. 1 que sería igual y sería a Sí. 0.99. Busquémosla. 0.99. Sí, sería así. Voy a buscarla acá. Simplemente le cambio este 4 por un 5. Y resto. Más 1 menos. Está casi 0. 0.00059. Mayor que 5 es como si cogiéramos 6, 7, 8, ¿cierto? Sí, profe. O sea, todo esto. Sí. Nos da 0.000. Pero es más fácil siempre. O sea, siempre no vamos a tener la ayuda de una tabla, como en este caso. Entonces, la mejor opción siempre es llevarla a menor o igual, siempre. Y los que no tengan Excel, sino que tienen las tablas, ahí sí que más. Porque también la tabla de la distribución Poisson está para valores menores o iguales. Y por ejemplo, la probabilidad puntual la tienen que sacar por diferencia. Esta, complemento de probabilidad de que X sea mayor o igual que 5. Profe, sería 1 menos la probabilidad de X menor igual a 4. 1, que sería, la buscamos y sería 0.99, después nos daría 0.03 y en Excel nos daría 0.0036.
59,85. Sí. Mire que aquí la estoy haciendo por pasos. Complemento de mayor o igual que 5 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 5, porque el complemento de mayor o igual es menor. Como siempre lo debemos llevar a un menor o igual, ¿cierto? O sea, menor que 5, y por ser una discreta, menor que 5, ¿qué es? Que sea menor o igual que 4. ¿Cierto? Entonces, aproximo acá 1. Yo creo que para menor o igual que 4 ya la habíamos calculado acá. La copio, ¿cierto? Y resto. 0.0036. ¿Estamos? Y eso da. Ok. Sí, profesor. Probabilidad de que X sea mayor o igual que 3, o sea, toca el 3, y menor o igual que 6. Por favor, me la calculan por diferencia. Fíjense en las acumuladas. Profe, buenas noches, disculpe. ¿Usted va a Sí, subir ese archivo? sí, claro. Ay, bueno, profe, porque es que me quedé pegada en uno y entonces para revisarlo después y volverme a ver la clase. ¿En cuál? ¿En cuál te quedaste pegada? En el anterior, profe, En cuando este. sí señora, por diferencia, ¿cómo lo hago? Ahí ya empezaron a joder con el martillo. Perdón. Ay, es que siempre cuando estoy en clase me ponen a martillar y me da una rabia. ¿En cuál? La probabilidad de que X sea mayor o igual que 5. Sí, señora. Mira, siempre que tengamos mayor o mayor igual, lo tenemos que llevar a un menor igual. Ajá. ¿Por qué? Porque las funciones o las tablas o la función como tal trabaja para valores menores iguales. Listo. Como eso tiene mayor igual, lo tengo que llevar a menor. ¿Sí? El complemento de mayor igual, ¿cuál es? 1 menos probabilidad de que X sea menor que 5. Ah, ok, sí, ahí está Mire la... que aquí teníamos menor que 5. Lo Sí, aproximamos a menor igual que 4. listo, El complemento de mayor que 5, ¿qué es? Menor igual, ¿cierto? listo. Ah, bueno. Pero como la función no es tan inteligente de calcular para un valor menor que 5, Claro, hay que poner... entonces hay que aproximar al entero más cercano, Listo, que es ¿cuál? 4. Entonces, listo, profe. menor o igual que 4. Listo, Y profe. ya Muchas simplemente gracias. lo buscas y restamos, ¿cierto? 1 Listo. queda igual, buscamos para una probabilidad de 4 y lambda igual a 1, con el switch igual a 1 y aquí simplemente restamos. Listo, profe. Sí. Ah, son las acumuladas, ya vi, sí. Sí, Ah, listo, vamos a profe. hacer esta. Muchas gracias. Es escoger 3 más 4 más 5 más 6, pero también podemos hacer uso de estas acumuladas. ¿Mm? Sería esa que está señalando. 0.080. ¿Y cómo lo expreso? ¿Cómo, profe? ¿Cómo lo expreso? Probabilidad de que X sea ¿qué? Esa que ella me dijo, la que estoy señalando, menor o igual que 6, menos ¿qué? ¿Menos qué? Eso al final me tiene que dar esto.
Profe, menos la probabilidad de que 3 sea, que X sea menor que 6. Sí, esa la tenemos muy clara. Probabilidad de que X sea menor o igual que 6, menos que. Menos 3. Vamos a ver si es verdad. Esto es sumar esta más esta más esta. Profe, esa es... Profe, es menos la probabilidad de que X sea menor que 3. Miremos a ver. Probabilidad de que X sea menor o igual que 3. No, solo menor. Va a trabajar tal cual. O sea, entonces cojo menor o igual que 6, que es punto 9999. Y le voy a restar menor que 3, o sea, menor o igual que 2. ¿Sí o no? Menor que 3 es menor o Sí. igual que 2. Por diferencia, voy a calcular por acá. Punto 0 da lo mismo. Y aquí voy a hacer aquí un arreglito, que esto a su vez la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Estamos. Y esta. Mayor que 3, o sea, coger 4, 5, 6. Esta que es igual. Exprésemela por diferencia. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a... Ah, no. Sí, menor o igual a 2. Hacémoslo así. Menor o igual que 6 menos que. Se puede decir que esto es igual a esto. Mayor o igual que 6, sí, mayor o igual que 4. Esto es igual a esto. X mayor que 3 y X menor o igual que 6. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo expreso esta por diferencia? Igual que la anterior. No. Pues será igual. Menor o igual que qué? Que 3. No. Esta da lo mismo. La otra la voy a copiar. Menor o igual que 3. Calculémosla. La que tenga paso. Esta. Para 3. Y restamos. 0.018 es. Sí. Que es lo mismo que coger 4, 5, 6. ¿Sí o no? 4, 5, 6. Siempre que se hace con la diferencia, profesora. ¿Cómo? Siempre. Sí. Sí, en los ejercicios. Así va a ser también el parcial. En los ejercicios lo deben hacer así. O le digo, si uno tiene una tabla como la que tenemos acá, maravilloso, pues uno ahí juega, ¿cierto? Digamos que juega en el buen sentido, pero muchas veces
no te dan una tabla, sino que te dan un enunciado de un problema y con base en ese enunciado calcular la probabilidad, como lo vamos a ver ahorita, ¿cierto? Pero siempre lo deben de llevar a menor o igual, y cuando están en un intervalo, sacarlo por diferencia. Esta, mayor que 3, menor que 6. Menor o igual a 2 y... Mayor que 3, mayor o igual que 4, ¿cierto? Y menor que 6, menor o igual que 5. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces esto acá es igual. Va a ayudar acá. Menor o igual que 5. Menor o igual que 3. No. 2. No 2. ¿Cómo? Menor o igual que 2. No. Porque mire que yo partí de dónde. X mayor que 3 y X menor que 6. O sea, que coge el 4 y coge el 5. Si yo lo voy a llevar a términos de mayores o iguales, decir que X mayor que 3 es lo mismo que decir que X mayor o igual que 4. Y decir que X menor que 6 es lo mismo que decir que X menor o igual que 5. Y ya simplemente acá lo saco por diferencia. Sí. Simplemente cambio el 3. Aquí el resto. Yo lo mismo, 4, 5. Coger 4 y 5 y sumo. 0.018. Vamos a hacer este ejercicio. Bueno, dice, después de una prueba de laboratorio muy rigurosa, con cierto componente eléctrico, el fabricante determina que en promedio solo fallarán 2 componentes antes de tener 1000 horas de operación. Punto seguido. Un comprador observa que son 5 los que fallan antes de las 1000 horas. ¿Cierto? No como dice el fabricante. Dice, si el número de componentes que fallan es una variable aleatoria Poisson, existe suficiente evidencia para dudar la conclusión del fabricante. Entonces, me van a decir que es la variable aleatoria X. Me van a calcular el valor de lambda, ¿cierto? Que está ahí dentro de los... Y me van a determinar cuál es la probabilidad que están preguntando. Dice, si el número de componentes que fallan es una variable aleatoria Poisson, existe suficiente evidencia para dudar la conclusión del fabricante. ¿Y el fabricante qué es lo que observa? El fabricante determina que en promedio solo fallarán 2 componentes antes de tener 1000 horas de operación. Un comprador observa que son 5 los que fallan antes de las 1000 horas. ¿Por qué probabilidad me están preguntando? Entonces, primero,
¿qué es la variable X? ¿Cierto? Aquí ya inclusive me dice que es X, que es lambda, que la única manera que yo puedo demostrar si el fabricante tiene razón o no, ¿cierto? Porque él dice que en promedio solo fallarán 2 componentes. Es si ese comprador tiene razón o no. O sea, si yo calculo esa probabilidad de que son 5 los que fallan antes de las 1000 horas de uso, si esa probabilidad me da muy grande, yo puedo decir sí, él tiene razón, el comprador tiene razón. Pero si esa probabilidad me da pequeña, me puedo quedar tranquila y decir, no, el fabricante está en lo cierto. Son en promedio 2 componentes que fallan antes de tener 1000 horas de uso. Entonces, calculen esa probabilidad. La probabilidad de que X sea igual a 5. Entonces, aquí está. X, número de componentes que fallan. Lambda, 2 componentes, muy importante. 2 componentes, dice, antes de tener 1000 horas de operación. Si aquí no nos estuvieran haciendo referencia a 1000 horas, sino a 500 horas, hay que hacer una reglita de 3. ¿Cierto? Si 2 componentes son en 1000 horas, en 500 horas, ¿cuántas? Y siempre todo llevarlo al mismo lapso de tiempo. Y aquí simplemente calculamos probabilidad de que X sea igual a 5. ¿Con qué parámetro se calcula? Con un X igual a 5, con un lambda igual a 2 y con un switch igual a 0. Yo les pongo 1. Este. Dice, van copiando lo más esencial. El número promedio de llamadas por minuto recibidas en un taller de servicio de televisión es de 1.2. Son las llamadas en promedio que se reciben por minuto. Preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto dado A, se reciban menos de 2 llamadas, B, se reciban más de 3 llamadas, C, se reciban menos de 2 llamadas o más de 3 llamadas, D, se reciba ya sea 2 o 3 llamadas? Entonces, acá, por favor, me van a definir qué es X, que es la variable aleatoria de X. ¿Cuál es el valor de lambda? Y me calculan las probabilidades para A, B, C y D. ¿Y cómo van a buscar las probabilidades? Con la función Poisson. Porque ahí las X serían la cantidad de llamadas. Exacto. Y el lambda, un minuto. 1.2. 1.2, porque me dice el número promedio de llamadas por minuto recibidas en un taller de servicio de televisión es de 1.2. Ah, bueno.
Bueno, entonces, ¿qué es la variable X? Va a ser por acá. Variable aleatoria X, ¿qué es? Número de llamadas, ¿cierto? Recibidas. En un taller. Por minuto. Muy importante el tiempo. Bueno. El lambda. Lambda, me faltó la B. Lambda. ¿Cuánto vale el lambda? 1.2. En la primera me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto dado, ¿cierto?, se reciban menos de 2 llamadas? Pueden. Probabilidad de que esa variable X sea menor que 2. La dejo planteada. Se reciban más de 3 llamadas. Probabilidad de que esa variable X sea mayor que 3. Se reciban menos de 2 llamadas o más de 3 llamadas. Primero tengo que solucionar el primero y el segundo para poder calcular el tercero. Es una suma. Y la otra dice, se reciba ya sea 2 o 3 llamadas. La probabilidad de que se reciban 2 o es una suma más probabilidad de que X igual a 3. Muy bien. Mire que acá no tenemos ayuda de una tabla. Y tampoco nos vamos a poner a pues, hacer de eso 0, 1, 2, 3. No. Probabilidad de que X sea menor que 2. Lo llevo al entero más próximo, que es que menor o igual que qué, que 1. Y la busco. Pasó. Valor de X, 1. La media, 1.2. El switch, 1. La probabilidad es del 66.26%. Probabilidad de que X sea mayor que 3. Busco el complemento. ¿Cuál es el complemento de mayor que 3? Uno menos probabilidad de que X menor o igual que 3. Dejo el 1. Y resto. 3.38. Aquí la podemos hacer derechita si queremos. Que sea 2, ¿cierto? El switch vale 0 más. Voy a copiar esta. 3. Me da 30.36. Mire que las puedo sumar. La primera, para X igual 3, 1, 2, switch 0.
Listo. Muy difícil. Van a hacer esta. Un poquito desviadito. El ejercicio 4.2. Dice, el número de componentes que fallan antes de cumplir 100 horas de operación es una variable aleatoria Poisson. Si el número promedio de estas es 8, ¿cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas? Mire que ahí me están cambiando la unidad de tiempo. B, ¿cuál es la probabilidad de que fallen no más de 2 componentes en 50 horas? C, ¿cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos, o sea, como mínimo, por poquito? 10 en 125 horas. Lo único que tienen que hacer acá es ir cambiando el lambda, ¿cierto? Porque son estos 8 por cada 100 horas de operación. Entonces, en la primera le preguntan 25 horas, entonces calculan un lambda para 25 horas. En la segunda, para 50 horas, calculan el lambda para 50. Y en la tercera, calculan un lambda para 125 horas. Recuerden que aquí el número promedio es 8 antes de cumplir 100 horas de operación. Por lo menos dejen plantear. Lo más difícil es el lambda. Lo otro simplemente buscan en la tabla. De que falla un componente igual a 1. De que no fallen más de 2. Por lo menos, como mínimo, mayor o igual que 10. Pues bueno. Vamos a ver. Este es muy fácil. Simplemente, ya habíamos dicho que cuando la probabilidad es pequeña, cuando la probabilidad es pequeña y el tamaño de la muestra es grande, yo puedo aproximar una binomial a una Poisson. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que lambda es el número promedio, ¿cierto?, de la Poisson. Y que el número promedio o el valor esperado de una binomial es n por p. Entonces simplemente hago esta comparación y calculo el valor de lambda para que con base en ese valor yo pueda calcular la probabilidad. Ejemplo, miren este, dice, un comprador de grandes cantidades de circuitos integrados ha adoptado un plan para aceptar un envío de estos y que consiste en inspeccionar una muestra aleatoria de 100 circuitos provenientes de lotes. O sea, n vale 100, o sea, es grande. Si el comprador encuentra 2 o menos circuitos defectuosos en la muestra, acepta el lote. De otra forma, lo rechaza. Si le envía al comprador un lote que contiene un 1% de circuitos defectuosos, mire que esta es la probabilidad.
0.01. Esa probabilidad es pequeña. ¿Cuál es la probabilidad de que sea aceptado? O sea, ¿cuándo lo acepta? Él dice que él lo acepta cuando encuentra 2 o menos circuitos defectuosos. Entonces, se calculan de las dos maneras para que ustedes vean que eso es igualitico. Primero definimos que es la variable aleatoria X, ¿cierto? Representa el número de circuitos defectuosos en la muestra. Primero lo voy a trabajar como una binomial normalita. Para n igual 100 y una probabilidad de 0.01. Entonces busco, ¿cierto? En la distribución binomial, para un x menor o igual que 2, el número de ensayos es 100, la probabilidad de éxito es 0.01 y ese switch vale 1. Les debe dar 0.9206. Y voy a hacer lo mismo, pero con la distribución Poisson. Simplemente que digo, vea, lambda es igual a n por p. 100 por 0.01 me da 1. Y calculo la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Es una Poisson para un x 2 con un promedio 1 y ese switch vale 1. Nos da 0.9196. O sea, aproximadamente 0.92. Entonces, mire que son muy cercanas. Miren este ejercicio que hay acá. El 421. Dice, mediante estudios recientes se ha determinado que la probabilidad de morir por causa de cierta vacuna contra la gripe, mire esa probabilidad tan bajitica, 0.00002. Si se administra la vacuna a 100.000 personas, mire que ese tamaño de muestra es muy grande. Y se supone que estas constituyen un conjunto independiente de ensayos. ¿Cuál es la probabilidad de que mueran no más de 2 personas a causa de la vacuna? Lo van a hacer de dos maneras. O sea, les voy a dejar esos ejercicios. Lo van a hacer de dos maneras. Una con la distribución binomial y otra con la distribución Poisson. ¿Mm? Están muy calladitos. Por la parte binomial fue la que hicimos el miércoles de la semana pasada, ¿cierto? Sí. Sino que recuerden que para la binomial simplemente tienen en cuenta que son dos parámetros, NP, mire que aquí tienen la probabilidad y el N son 100.000, que esos valores, por ejemplo, en las tablas para una distribución binomial no lo encuentran. Yo creo que el valor máximo que encuentran en las tablas de la distribución binomial es creo que un valor como de 25. Máximo basta 30. En cambio, para la función, para la distribución binomial en Excel, eso calcula para cualquier valor. Ustedes lo pueden hacer. Uno buscando esa probabilidad por la binomial y la otra calculando el valor de lambda, como la multiplicación de n por p. Y calculan esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que mueran no más de 2 personas a causa de la vacuna? ¿Mm? Profe, yo tengo una duda con Sí, respecto al switch. sí. ¿En qué momento yo defino si es 1 o si es 0? O sea, ¿qué parámetros yo miro o en qué me baso para decir cuál valor tomo ahí? Vea, en el ejemplo anterior, espera, yo te muestro el que hicimos acá. Mire. De las llamadas, ¿cierto?
nos decían, se reciben menos de 2 llamadas. Pues aquí el signo es menor o igual que 1. Ahí el switch tiene que ser 1, porque es acumulativa. Cuando usted dice menor o igual que 1, es 0 más 1. Acá, menor o igual que 3, o sea, 0 más una llamada, más 2 llamadas, más 3 llamadas. El switch, mire que es 1. En la tercera, perdón, en la última, dice, se recibe ya sea 2 o 3 llamadas. Mire que ahí es puntual, ¿cierto? Se reciben 2. Probabilidad de que X sea igual a 2. Cuando es puntual, ese switch vale 0. Mire que es aquí el switch. Mire, X media acumulada, ese switch vale 0. ¿Por qué? Porque es una probabilidad puntual. X igual 2, X igual 3, X igual 0. ¿Sí? Esa es la diferencia. Listo. Ya me quedó muy claro eso ahí. Sí, esa es la duda que tenía. Sí. Bueno, chicos. Les voy a pasar este archivo. Organiza la vacuna, entonces el lambda sería 0,002. Sí, que es la multiplicación de 0.00002 por 100.000, ¿cierto? Personas. Entonces ya con el valor de ese lambda, entonces ya calcula esta probabilidad, define que es X y calcula la probabilidad de que mueran no más de 2 personas. O sea, ¿qué probabilidad le están preguntando ahí? Mayor a 2. De que mueran no más de 2 personas. ¿Cuál? ¿Por cuál me están preguntando? No más de, cuando a usted le dicen no más de 2, ¿ustedes qué entienden? Menor. Menor igual. No más de 2 personas. ¿Ustedes qué entienden? No más de 2. Menor o igual, profe. Cuando le dicen a uno, no pueden entrar no más de 2 personas. Hasta 2. Exacto. Entonces calculen. Mire que ahí el switch debe valer 1, porque es acumulado, ¿cierto? Para 0, para 1, para 2 personas. Cuando le dicen por lo menos 10, ¿ustedes qué entienden? Por lo menos, por poquito, como mínimo. ¿Qué entienden? Menor igual. Por lo menos. Eso menor igual a 10. No, el valor mínimo de 10 hacia arriba. De 10 hacia arriba, pues dice por poquito, como mínimo, de 10 hacia arriba. Y cuando yo les digo, como máximo 8. Ahí sí menor igual. Menor igual. Entonces mire que es de, y aquí en estos enunciados utilizan mucho eso, por lo menos, como mínimo, como máximo, a lo sumo. Entonces uno muchas veces se enreda, uno dice, no más de 2 personas, o sea, no dice no más de 2 personas, ¿cuánto es? 67,67%. ¿Cuánto te dio? 67,67%. O sea, yo no lo he hecho, pero ¿qué compara? Yo les mando este pedacito para que estudien. Bueno, chicos, voy a dejar de grabar.